Dios tenga de usted misericordia y le conceda la paz. Dice la Escritura en Números 6, capítulo 23, no lo busque, es lo que le acabo de decir, es la bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te conceda la paz. Es la bendición sacerdotal y es la bendición que hemos de desear, anhelar en nuestro corazón para cada uno de nuestros hermanos. Y alabo a Dios porque es delante de su presencia donde hemos venido esta tarde para adorarle, para exaltarle, para rendirle alabanza y adoración, porque solo Él es digno de recibir suprema alabanza. Solo Él es digno, no hay nadie más, no hay nadie más. Y es el lugar más seguro donde hemos de colocar nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestras acciones de gracias han de ser traídas a Él. El apóstol Pablo nos lo dice en esa preciosa carta de Filipenses, cuando dice: por nada estés afanoso. Afanoso significa preocupado, de modo que pierdes el control, que pierdes la compostura en ocasiones. Llegas a estar tan preocupado por situaciones, pero él dice: por nada estéis afanoso. Y el afán y la ansiedad es lo que caracteriza a la sociedad que nos rodea, pero no al Hijo de Dios. Pero no al Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene un lugar donde apacentar su alma. El Hijo de Dios tiene un lugar seguro, una torre fuerte, una fortaleza, donde hemos de llegar con nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias, con un sacrificio, con un servicio, con un culto de adoración para nuestro Señor. Dice que entonces, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios. No, a veces las llevamos delante de todo el mundo, pero es delante de Dios donde hemos de llevarlas. Y es ahí. Y luego dice: el resultado de hacerlo de la manera correcta, con un corazón que confía, con un corazón que se ha entregado a Él y que sabe a quién le está llamando Señor, a quién le está llamando Salvador, es que Él guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Él guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y nuestro corazón y nuestros pensamientos es algo que si los dejamos sueltos, empiezan a divagar, empiezan a irse, a imaginar tantas cosas. Pero que Él guarde nuestro corazón y nuestros pensamientos, que las peticiones de tu corazón, hermano, sean puestas delante de Dios. Y Él no tardará en dar respuesta. Amén. Él no tardará en dar respuesta. Y es más rápido que cualquier compañía telefónica que pueda haber. A Él no se le va la luz, no se le va la línea, no se corta el internet, sino que el mensaje llega a su presencia y la respuesta viene de regreso inmediatamente. Él confortará tu corazón, Él dará paz a tu alma. Que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, me da mucho gusto en esta tarde poder estar con usted y saludarle. Compartir el estudio de la palabra de Dios y compartir también estos momentos de dificultades, de problemas, de angustia, que sabemos cómo se ha desatado la violencia, la maldad del hombre, se ha multiplicado, pero usted y yo tenemos nuestra vista puesta en ese Dios eterno. Y es acerca de ese precioso Dios eterno, nuestro gran Dios, nuestro gran Rey, el creador de todas las cosas, de quien vamos a hablar esta tarde. No hay otro tema que nos ocupe. Probablemente hay otros lugares donde el tema principal sea el que está sentado aquí enfrente, el hombre, la mujer,
sus logros, sus ascensos en laborales, sus riquezas, sus posesiones, triunfos, prosperidad y todo eso. Aquí no, hermano. Aquí no hablamos de usted, porque siempre se lo he comentado desde acá y se lo voy a seguir repitiendo. Ni usted ni yo somos los protagonistas de esto que se llama vida, sino que es el Dios Todopoderoso, es el centro de nuestro corazón y de nuestra vida. Amén. Somos una iglesia cristocéntrica para alabanza de la gloria de su nombre. Somos una iglesia que se centra en conocer a Dios y se esfuerza en conocer a Dios, en conocerle y en entenderle. ¿Cuándo lo haremos, hermano? Yo creo que 20,000 eternidades no serán suficientes para conocerle, pero lo que Él nos dé a conocer, aquí estamos para poner un corazón dispuesto para comprender todo lo que Él tenga que decirnos, pero no solamente entenderlo, sino ponerlo por obra. Amén. Entonces, el estudio que nos lleva esta tarde es continuar con el estudio de Romanos capítulo 12. ¿Sí? Estamos todavía en Romanos capítulo 12. Y mis hermanos que me antecedieron, en este estudio que vamos texto por texto, vamos texto por texto y llegamos hasta el versículo 10 la semana pasada, y quiero decirle que esta tarde yo he querido hacer una revisión de una postura o de un punto de vista de estos primeros 10 versículos que quizá no se habían considerado en los domingos anteriores. Y quisiera que leyéramos, por favor, Romanos capítulo 12 del 1 al 10 y luego estaremos enfocando nuestro estudio de esta tarde en el papel que el creyente tiene delante de Dios. Y quiero que esta tarde, hermano, usted y yo salgamos de este lugar con una nueva expectativa de la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Romanos capítulo 12, usted lo conoce, lo ha memorizado y seguramente lo ha compartido también y pocas veces se ha estudiado pues con el enfoque que le vamos a dar esta tarde. No digo que estemos descubriendo para nada algo nuevo, para nada. Usted va a ver que la palabra de Dios es la que habla con toda la autoridad, con toda la claridad y es digna, hermano, de obedecer. Entonces vamos a la Biblia, por favor, nuestra Biblia, Romanos capítulo 12. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno.
Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes, sirviendo al Señor. De aquí, del capítulo 12 en adelante, en los siguientes 5 capítulos que siguen, Pablo va a explicar en gran detalle cómo los creyentes deben vivir en la práctica las verdades teológicas profundas de los primeros 11 capítulos. Estará de acuerdo conmigo que los primeros 11 capítulos que ya hemos estudiado se han abordado las doctrinas cristianas más profundas, trascendentes, importantes, de un valor eterno. Estas verdades donde se nos enseña, se nos ha enseñado la naturaleza del hombre natural, sin Dios, el hombre que no conoce a Dios, donde se nos ha enseñado cómo es la vida sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo, donde se nos ha enseñado que la universalidad del pecado es tan profunda y a veces tan poco conocida, que no la concebimos como que sea algo tan grave y tan extendido. Sabemos de manera superficial cuando decimos, pues es que todo mundo peca. No, es que es realidad delante de Dios. Todos han pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la gravedad del pecado, no nada más la universalidad del pecado, pero la gravedad del pecado, porque es la causa de la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia, de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y nos muestra el camino de la gracia, el camino de la paz que se logra a través de un intermediario. Me encantaron nuevamente los himnos que se cantaron el día de hoy. Se exaltó ese oficio, ese papel de mediador de Jesucristo. Porque entre Dios y el hombre no había nadie que pusiera paz. No había nadie. Había una enemistad tal que el destino eterno del hombre sin un intermediario estaba dictado. Porque la paga del pecado es muerte. Porque aunque fue creado el hombre en una situación de perdón, de inocencia, pasó casi inmediatamente, pasa a un estado de conciencia y es echado de la presencia de Dios. En la Biblia nos enseña que literalmente, físicamente, el hombre fue sacado de la presencia de Dios. Pero no nada más fue físicamente, sino que espiritualmente perdió el hombre la imagen de Dios. El hombre perdió la imagen de Dios y ese es el estado natural, sin Cristo y sin esperanza, que se vino llenando toda la tierra de seres humanos, descendientes de Adán, un hombre caído, sin esperanza, un hombre caído, separado de Dios, pero que ahí mismo, en el mismo huerto, en el mismo jardín, en ese mismo lugar precioso, por Dios mismo, se estaba dictando el primer gran mensaje de salvación que Dios había preparado para restaurar al hombre a su posición. Restaurar en el hombre la imagen de Dios. Ahí estaba ya el primer evangelista. Desde ese día, el mismo Dios diciendo, no quitando hojas para cubrir la desnudez del hombre, le quitó las hojas porque era el intento humano de cubrir su vergüenza, de cubrir su pecado. Se quiso presentar delante de Dios así y no agrada a Dios de esa manera.
quitó eso y les hizo túnicas de pieles, dando a entender con esto claramente que iba a ser necesario un sacrificio, un derramamiento de sangre para cubrir el pecado del mundo. Lo cual nos vino enseñando enseguida hasta que se cumplió en nuestro precioso Salvador y Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, como dijo, lo confesó el Bautista cuando dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que dio su vida para pagar por nuestros pecados. Entonces, en esos 12 capítulos, en los 11 capítulos que nos han ocupado en los meses pasados, se enseñaron todas estas doctrinas del estado natural del hombre, de la condición del hombre, del pecado, de la gracia de Dios, de la paz de Dios, de la bendición recibida por el hombre que ha sido reconciliado con Dios a través de Jesucristo. Cuando dice en capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ahora en el capítulo 5 dice el apóstol, hemos sido justificados y ahora tengo paz con Dios, ¿cuál era mi condición anterior? Era una condición de enemistad, de lejanía, de separación. Pero bendito sea Dios. Pero gracias sean a Dios que a su tiempo Cristo murió por nosotros. Y entonces venimos a esa parte de Romanos del capítulo 5 al 8 donde se nos insta, se nos invita, se nos manda a ser santos. Coronado el capítulo 8 con la preciosa promesa de que nadie que haya confiado en Cristo, que haya sido salvado, que haya sido lavado en la sangre del Cordero, nadie se va a perder. Que haya sido lavado en la sangre del Cordero. Pero aquellos que todavía no han sido perdonados por la sangre de Cristo, que todavía deciden caminar conforme al príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios capítulo 2, aquellos que quieren valerse por ellos mismos, diciendo la salvación la puedo obtener yo tengo mis propios métodos para adorar a Dios, y cada quien adora a Dios a su manera. Mentira, nadie puede agradar a Dios de otra manera más que de la manera como Dios ha establecido. Y si no alabas a Dios, y si no sirves a Dios, y si no eres perdonado por Dios por los métodos que Él puso en la sangre de Jesucristo, nunca, escúchalo bien, nunca por ningún otro método serán perdonados tus pecados. Preciosas doctrinas, desafiantes, reveladoras, pero vivificadoras también, hermano, para todo aquel que cree. Para unos, dice la palabra de Dios, es locura, mas para nosotros, poder de Dios. Amén. Poder de Dios. De modo que en los siguientes capítulos, hermano, que nos van a ocupar del 12 en adelante, se nos manda, y yo quisiera enfatizarlo porque se ha dicho que el apóstol Pablo ruega, dice el capítulo 1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios. Ese rogar, si lo revisamos más literalmente, es un mandato, es un mandamiento. Tiene un carácter que es imperativo. Es decir, tienes que presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. No es una opción,
no es una opción. Que se aleje de nosotros cualquier rasgo de dualismo que imperaba en ese tiempo entre los romanos. ¿Qué es el dualismo? Que le atribuían al cuerpo todo lo pecaminoso, todo lo malo, y que el alma era a la que se le podía atribuir todo lo bueno. Entonces, que todo lo que hicieras en el cuerpo, mientras fuera solamente con el cuerpo, no importaba. Esa era la doctrina que imperaba en ese tiempo. Esa era la doctrina que imperaba. Por eso es importante que Pablo, después de que yo no me imagino al apóstol Pablo con ese corazón sufriente por sus hijos espirituales, a quienes les dice en otra de las cartas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, y que se dé cuenta de que está ese pensamiento dualista, ganando terreno y imperando entre la iglesia de Cristo, porque le está escribiendo a hermanos. Le está escribiendo a hermanos. Hermanos que probablemente muchos de ellos pensaban que mientras cometieras pecado, pero aunque fuera nada más con el cuerpo, no pasaba nada. Era necesario que el apóstol Pablo les hablara de esa manera y les explicara todos los 11 capítulos. Y entonces ahora sí llega ahí con esa frase, así que. ¿Ya entendiste todo esto? Entonces ahora sí podemos empezar a hablar de lo que tienes que estar haciendo todos los días, de lo que tienes que estarte ocupando todos los días de la semana, de lunes a viernes, de lunes a domingo, 24/7. ¿Verdad que sí? 24/7. ¿Por qué? Porque usted y yo, y esta noche lo vamos a dejar bien claro, usted y yo hemos sido salvos, hemos sido salvados para presentar delante de Dios. Y esa palabra presentar, que viene aquí, dice aquí que presentéis, imperativo, que presentéis, se deriva de una palabra que es la misma palabra que se usaba en el contexto sacerdotal del Antiguo Testamento. Es la misma, presentar una ofrenda, cuando presentaba un sacrificio, presentaba un culto. Eso es como ofrecer un sacrificio, es la misma palabra. Se dice pues del acto que el sacerdote hace cuando ofrece un sacrificio, un servicio. Y entonces a usted y yo nos debe quedar bien claro que no es una opción, que es un mandato y que es necesario. Que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Con estas demás adjetivos no voy a abundar o a sobreabundar. Cuando entendemos que es un sacrificio vivo, quiere decir que la víctima no tiene que morir en ese acto. Es un sacrificio vivo. Y vamos a poner algunos ejemplos. Santo, porque es separado, apartado, y usted y yo hemos sido apartados para servir al Dios vivo. Amén. Usted y yo hemos sido santificados. No se sorprenda cuando la palabra de Dios le dice que usted es santo, porque eso no significa que usted y yo ya no cometemos ningún pecado, ¿verdad? Cuando nosotros compartimos a la gente que somos santos, ellos esperan ver a una persona sin mancha. Ellos esperan ver a una persona que no peca, pero no. Acuérdese, lo hemos explicado, posicionalmente el Señor nos ha santificado, nos ha apartado. Ya no servimos a nadie más que al Señor. Y de manera progresiva la santificación en nuestra vida se va logrando cada día en la medida que el Espíritu Santo va ganando más terreno en nosotros, va controlando cada área de nuestra vida hasta que seamos perfectos delante de Él. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué día va a ser? Cuando usted y yo podamos en esta tierra decir que ya somos santos, perfectos,
nunca. No se va a poder porque estamos con esta naturaleza humana que nos tiene atrapados. Pero hay un día cuando estaremos en su presencia y seremos perfectos, como Él es perfecto. Nuestra alma ya fue redimida y le pertenece a Dios. ¿Está de acuerdo? Por eso es que aquí, en este pasaje, el apóstol Pablo nos insiste en que tiene que ser el cuerpo el que tiene que ser ofrecido como un sacrificio vivo. Y es en su gracia, hermano, que Dios nos ha dado tanto. ¿Sí o no? Dios nos ha dado tanto que Pablo no debiera batallar tanto en convencernos a usted y a mí de que tenemos que responder con gratitud y con obediencia a aquel que nos salvó. Con gratitud y con obediencia a aquel que nos salvó. Y entonces comenzar a vivir una vida diferente, una vida que es de otro mundo, una vida que a los ojos del mundo parece locura, porque pensamos diferente, porque escuchamos diferente, porque andamos diferente, porque practicamos la justicia que nos fue dada a través de nuestro Señor Jesucristo. El nombre del sermón de esta tarde es la justicia practicada. Aplicación, servicio y obligación. Entonces es la aplicación práctica de los argumentos teológicos. Ya tenemos todos los argumentos. Cuando el apóstol Pablo reúne todos los argumentos de los 11 capítulos, ahora nos los pone enfrente a nosotros y nos dice, ¿estás de acuerdo con estos 11? Y usted dice, sí, muy bien. Como ya estás de acuerdo también conmigo en que debes andar de esta manera. Pero tuvieron que pasar los primeros 11 para que pueda usted andar en los últimos 5. ¿Verdad que sí? No se puede empezar a caminar del 11 en adelante. Nadie puede hacerlo. Y si usted conoce cristianos que quieren vivir la vida cristiana agradable a Dios, con un amor no fingido, sirviéndose, y no pueden, y batallan en ofrecer una vida agradable a Dios, es muy probable que se brincaron o les pasó de noche los primeros 11 capítulos. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos, hermano? Échale ganas. Una frase que nos gusta mucho. Pues échale ganas, hermano. Estoy batallando con esto. Échale ganas. No. Tenemos que revisar qué tanto de los primeros 11 capítulos pasaron y se quedaron en ti y te transformaron. Porque probablemente quisiste empezar a vivir la vida cristiana sin haber nacido de nuevo. Entonces, aquí es donde comienza pues la parte práctica de la vida cristiana. Y nadie dijo que fuera fácil, ¿eh? Nadie dijo que fuera fácil. Recuerde usted los enemigos más grandes del cristiano, que es el diablo, el mundo y la carne misma. Y la más difícil de vencer, como lo hemos dicho siempre, es nuestra carne. Por eso este cuerpecito pecador tiene que ser rendido en sacrificio.
Todos los días. Todos los días. Porque si usted le deja un día de descanso, lo tumba y le gana. Si usted se descuida un día, y si le da vacaciones, pues no se diga. De repente por ahí nos encontramos con ese término: es que estoy de vacaciones espirituales. Cálmese. Ni se le ocurra pensar en eso. Usted no tiene vacaciones espirituales. ¿Qué le pasa? Es todos los días, es todos los días. Porque el día que usted se descuide, hay uno que anda rodeándolo como león rugiente. No lo puede separar de Cristo conforme a su promesa. Bendito sea su nombre y bendita sea su gracia. No soy yo, sino su gracia en mí. Lo cantábamos ahorita. Pero le va a poner una buena zarandeada. Hablamos entonces de los argumentos teológicos, hablamos de la parte anterior, la santificación, que tiene que ver con el carácter del cristiano. El carácter, ¿qué es el carácter? Tu forma de ser, es lo que te forja lo que tú eres. El hombre interior. Pero en esta parte del 12 en adelante estamos hablando de la conducta cristiana, el hombre exterior, lo que es la consagración a Dios. Entonces la santificación del creyente tiene que ver con esto. La condición del creyente, quién era el creyente, los privilegios de la gracia, ya los revisamos. Y volveremos a revisarlos las veces que sea necesario. Pero del 11 en adelante tiene que ver con la conducta cristiana, con el hombre exterior, con la consagración, con lo que hace, los preceptos, que es su día a día. Tiene todo que ver con usted, ¿verdad que sí? Probablemente en esos 11 capítulos me quedé con alguna idea vaga, con alguna duda o algo que no supe cómo se aplica esa verdad. No se preocupe, hermano, no se preocupe. Dios lo va a revelar en su tiempo. Pero esto del 11 en adelante, esto sí es su día a día. Porque todos los días usted y yo tenemos que convivir. Y todos los días usted me tiene que perdonar a mí. Y yo a usted. Todos los días usted tiene que ser misericordiosa conmigo. Y yo con usted. Todos los días usted tiene que estar viendo por servir a su hermano que está padeciendo. Todos los días usted tiene que esperar que alguien de la familia de la fe esté para servirle cuando usted se le ponga difícil la situación. Esto es del día a día. Entonces es la parte más práctica de la vida del cristiano. Entonces estos 5 capítulos que nos son subsecuentes a partir de ahora, nos enseñan acerca de las relaciones de los hijos de Dios para con Dios primeramente, para con la familia de la fe, para con los inconversos, para el gobierno, cómo debe ser nuestra conducta. Fueron 11 capítulos de enseñanza profunda y apasionante acerca de lo que Dios le ha dado a usted. Ahora Pablo está muy interesado en encargarle a usted todo lo que usted necesita darle a Dios. Escúchelo bien. Y no será barato. No le va a salir barato. Por eso nuestro Señor Jesucristo advertía cuando las multitudes lo querían seguir. Él se detenía y decía: mejor váyanse, mejor búsquenle. Si este fuera un negocio, les comentaba yo a un grupo hace algún tiempo, si este fuera un negocio, no le sale. Le va a perder usted, como ser humano natural le va a perder.
A mí me llama tanto la atención cómo Jesús como que trataba de correrlos a los que lo trataban de seguir, porque Él veía el corazón. Él veía el corazón y veía lo superficial que eran las intenciones de seguirlo. Oiga, siguiéndolo por un pedazo de pan, por un pedazo de pescado, siguiéndolo para ver un espectáculo de sanidad, siguiéndolo por motivos no correctos. El sacrificio de la vida cristiana, y digo la palabra sacrificio no con la connotación que más estamos relacionados con ella, como que, lo que estoy haciendo es un sacrificio por ti. No, sino lo quiero poner en el contexto de un servicio sacerdotal. El precio es todo. No te va a salir barato. No te va a costar caro. Te va a costar todo. Todo. Nada más. Entonces, hermano, sacrificio en el contexto que lo estamos usando, y ahí quiero que se plante, ahí quiero llegar lo más pronto posible a la cruz para no moverme de ahí. El sacrificio, así como lo estamos usando en ese contexto, es el acto o la víctima. Denota primeramente el acto de la ofrenda y luego objetivamente aquello que es ofrecido. Y somos llamados entonces, hermano, a ser sacerdotes. ¿Cuándo nació esa idea de Pablo de que usted y yo hemos de ser sacerdotes? ¿Es algo nuevo para usted? Hemos oído muchos estudios de que el hombre es el sacerdote de su casa, ¿verdad que sí? Gracias a Dios por todas esas enseñanzas que son ciertísimas. Su trabajo en su casa del hombre es el sacerdote de la casa. Y tan cierto es, me gusta mucho pensar en ese sentido porque cuando usted viene a orar como sacerdote de su casa, usted viene a orar a Dios, usted no viene a acusar a su esposa, usted viene a interceder por ella como sacerdote. Usted viene a interceder como sacerdote. Y usted no viene orando diciendo, cámbiamela. No, cámbiala. Elimínala, ilumínala. No, hermano. Usted viene a interceder por ella. Viene a interceder por ella, a ofrecer ruegos, a orar por ella, a interceder por ella, a decir, si algo está mal en ella, dame la sabiduría para poder yo vivir con ella, sabiamente, como dice su palabra. No viene a acusarla. El sacerdote, imagínese, es el que venía a ofrecer sacrificio por el pueblo. No se presenta delante de Dios a acusar al pueblo. El sacerdote se presenta delante de Dios. Primeramente ofrece un sacrificio para perdón de sus propios pecados, pero luego se presenta para ofrecer sacrificio por aquellos. No por si hubieran pecado, sino porque estoy seguro que pecaron. Como sacerdote de su casa, usted se presenta delante de Dios, no por si su esposa no llega a ser la perfecta que usted esperaba, sino porque estoy seguro que no es la perfecta. No es perfecta. Entonces, es en ese sentido como más nos hemos relacionado con la palabra
el papel del hombre como sacerdote de su casa. Pero que si le digo que no se confina únicamente a su casa, que en la iglesia todos aquellos llamados del nombre de Jesús han sido llamados para ser reyes y sacerdotes. El plan original de Dios era que fueran un pueblo de sacerdotes, un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Se cumplió? ¿Se pudo hacer? No. ¿Por qué? Porque Israel falló. Porque Israel falló. Entonces, ahora la iglesia es llamada para ser constituida por hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Y en este aspecto del sacerdocio, que no tiene que ver con la autoridad en la iglesia, somos reyes y sacerdotes. Y como tales, somos llamados a ofrecer sacrificios delante de Dios. Pablo amaba servir a Dios. Pablo siempre lo consideró como un privilegio, como realmente lo es para usted y para mí, poder servir al Dios vivo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Mire, cuando usted se pone en ese contexto y en esa imagen como sacerdote, usted no viene a ver qué le dan, para ver si la alabanza es la que le gusta o la que no le gusta. Ahora la alabanza se me hizo como que estuvo medio floja. No era para ti. Era para Dios. Era para Él. Bájate de esa nube. No era para ti. Me gusta más cuando las alabanzas son más moviditas. Pues te equivocaste de lugar. No es aquí donde debes de estar. Porque aquí alabamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y lo alabamos con un corazón dispuesto. Contrario a lo que la gran mayoría de las personas, incluyendo muchos creyentes, se acercan a Dios para ver qué más pueden recibir. Hay por ahí una canción viejita, bueno, en mis tiempos era nueva, pero ahora ya ha llegado a ser viejita, que dice, dame. ¿Qué más quieres que te dé? Te ha sido dado todo. Te ha sido dado todo. Pero todavía Miguel Casina sigue cantando, dame más de ti. ¿Qué más quieres que te dé? Te dio su vida. Dejó el cielo. Se hizo hombre. Habitó entre nosotros. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, no cualquier muerte. Muerte de cruz. Estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y todavía esperamos que nos siga dando. Todavía esperamos que nos siga dando. Cuando deberíamos estar de día y de noche postrados en su presencia, adorándole por su gracia recibida. Pero cuando usted y yo nos ponemos como sacerdotes, no nos acercamos a Dios a ver qué nos da. Nos acercamos con Él a darle, a ofrecerle. ¿Qué le vamos a ofrecer? Un sacrificio vivo. ¿Cuál es ese sacrificio vivo? Tu cuerpo, tus miembros, tu mente, tu voluntad, tus emociones, todo tu ser,
Dice 2 Tesalonicenses 5, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados, ¿qué? Irreprensibles delante de Dios. Que todo tu ser. La única manera es ofreciéndola en sacrificio a Él. Dejar entonces de tener esa expectativa de recibir. Hermano, la clave de la vida eterna espiritual y la felicidad verdadera no consiste en tratar de obtener todo lo que podamos de Dios. Todo lo que podamos de Dios, sino en dar todo lo que somos a Él. Hay personas que generan amistades, mal llamadas amistades, porque solo buscan obtener de ellas. Y con esa conducta, perdón por la palabra, parásita, cuando ya no tienen nada que sacarle a esa persona, se alejan de ella. Ya no me sirve. Ya su influencia ya dejó de ser influyente. Dejó el puesto en el gobierno, ya no me interesa, ahora voy a buscar a quién seguir para poder seguir obteniendo cosas. Déjese de esas cosas. Delante de Dios no es así. Delante de Dios usted viene a ofrecer, como un sacerdote, viene a ofrecer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional, que es lógico. Racional viene de la palabra lógico, es decir, esperado. Es lo que Dios espera de usted. Después de todo lo que Él hizo por usted, Él espera un sacrificio lógico, una entrega completa a Él. No venga a la iglesia a ver qué obtiene, a ver qué saca, a ver qué le dan. Por supuesto que hay mucho que se le puede dar, hay mucho que se puede ofrendar y existe ese ministerio en la iglesia bíblica de Zacatecas. Cuando hay necesidad con los santos, nos ocupamos de ello, con alegría, con gozo, pero no es nuestro trabajo principal aquí en la iglesia. Hermano, la iglesia es un sacerdocio santo. Y quiero pedirle por favor que vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2. Está hablando el apóstol Pedro. Capítulo 2, verso 5. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué? Sacerdocio santo. Un sacerdocio santo. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Y el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo fuimos llamados a ser edificados, a ser un sacerdocio santo, con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ofrecer, para presentar sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y para anunciar
las virtudes. ¿Qué son virtudes? ¿Qué es una virtud? Aquellas características, aquellos atributos que son de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los atributos de Dios, su eterno poder y deidad, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, su sabiduría, su misericordia, su compasión, su gracia. Todas las virtudes de Dios sean anunciadas a través de usted y de mí. ¿A quién le fue dada esta responsabilidad o este privilegio? ¿Al pastor, a quien enseña solamente detrás de este púlpito? No, a usted y a mí. Hemos de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De las tinieblas a su luz admirable. Del dominio del diablo al reino de su amado Hijo. De la muerte a la vida. Porque usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿No estábamos enfermos o muy graves? ¿No estábamos en peligro de muerte? ¿No estábamos en peligro de perdición? Estábamos perdidos, hermano. Perdidos y muertos. Pero el Señor, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Nos dio vida. Y somos llamados entonces como sacerdotes para presentar siempre, de manera constante, permanente, una ofrenda de alabanza. Sí, alabanza de labios que confiesan su nombre. Nos gusta mucho esa parte de ofrenda, alabanza de labios que confiesan su nombre, pero también una ofrenda de nuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Ese sacerdocio ya había sido predicho por Isaías. En Éxodo 19:6 se nos dice de ese sacerdocio. Incluye a todos los creyentes. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1 y verso 5. Apocalipsis capítulo 1 y verso 5. Incluye a todos los creyentes. ¿Quién es un creyente? ¿Quién es un creyente? ¿De quién estamos hablando aquí? ¿Quién es el creyente? Es todo aquel que a lo largo de todo el tiempo, desde la creación hasta la fecha, hasta el día de hoy, y todos los que de aquí en adelante sean salvos y perdonados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. En cualquier lugar del mundo, de cualquier pueblo, lengua o nación, de cualquier color de piel, en todas partes del mundo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Apocalipsis y verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, bendito sea su nombre, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para eso nos llamó. Ese es un creyente. Y ese es el que es llamado para ser sacerdote. Israel fue llamado a ser un reino de sacerdotes. Pedro usa y aplica la misma terminología para la iglesia. Como sacerdotes tenemos un privilegio que el libro de Hebreos nos describe con mucha claridad. Y haremos bien en detenernos ahí un poco, pero tenemos el privilegio de entrar a la presencia de Dios. Hermano, ese es un privilegio que el Antiguo Testamento
no lo podían disfrutar. En el Antiguo Testamento el tabernáculo de reunión estaba dispuesto así dice la palabra de Dios. Había un atrio, había un lugar santo y había un lugar santísimo, separados estos por un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ese velo no es como el velo que usted y yo acostumbramos a ver como el velo de novia. Cuando pienso en velo, pienso en un velo de novia así que se puede casi ver de un lado a otro. No, el velo del que habla la Escritura es un velo que medía casi 20 centímetros de espesor, porque era hecho con pieles y con pieles de animales, y estaba ahí puesto para separar el lugar santo del lugar santísimo. Era imposible que alguien pasara por él solamente haciéndolo a un lado. Tenían que pasar por abajo, en un dato, en un símbolo, en un signo de humillación delante de la presencia de nuestro Dios. Ese lugar santo tenía entre su mobiliario un incensario hecho de obra primorosa y que alumbraba el lugar santo. Déjeme le digo que la luz natural no entraba en el tabernáculo. La luz natural no entraba. Solo era alumbrado por el incensario, por el candelabro. Y el lugar santísimo era iluminado con otro tipo de iluminación. Esa iluminación se llama la gloria de Dios. La gloria manifiesta de Dios. Llamada Shekinah. La gloria de Dios alumbraba ese lugar. Cuando usted y yo somos llamados a ser sacerdotes, es porque se nos ha abierto un camino para entrar, ya no nada más en el atrio, ya no nada más en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, por el camino perfecto que nos abrió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Jesús clamó en la cruz, Él dijo: consumado es, y el velo del templo se rasgó en dos, como si fuera de mantequilla, como si fuera una tela muy fina, fue rasgado en dos, en una clara señal de que no había más separación entre Dios y el hombre, que el hombre podía, lavado en la sangre de Cristo, entrar a la misma presencia de Dios. Y a la presencia de Dios se entra para ofrecer sacrificio. No se entra con una lista de peticiones, se entra solamente para glorificar su nombre, para alabarlo, para exaltarlo. Que su oración, hermano, cada día esté más cargada de adoración que de petición. Nuevamente, que su oración cada día esté más cargada de adoración que de peticiones. Y esto Dios lo honrará. Porque el Señor dice: yo honro al que me honra. Ofrecemos sacrificios espirituales, alabanzas, buenas obras. Efesios 2 nos dice que por gracia somos salvos. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero lo que sigue es importante también, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Usted y yo fuimos preparados, fuimos hechos por Dios para buenas obras. Esas buenas obras en las que usted y yo hemos de caminar, hemos de ejercitarnos todos los días, fueron preparadas de antemano para andar en ellas.
¿Y cuáles son esas buenas obras? Los siguientes versículos de Romanos 12, del 1 al 10. Un amor sincero, no fingido, un servicio. Y déjeme le digo algo con relación al servicio. El apóstol Pablo aquí, en este pasaje que leímos al inicio, en este pasaje que nos ocupa, usó cuando menos la palabra servicio en 3 formas. La palabra culto, cuando dice que es vuestro culto racional, es una palabra que significa servicio. Viene de una palabra, es la treia o la treu, que es adoración, culto, oficio, servicio, reverencial. Y luego en el verso 7, vaya conmigo otra vez a Romanos 12, por favor. Romanos 12, eso es en el verso 1, pero en el verso 7 dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Como parte de las buenas obras en las que usted y yo tenemos que andar, dice aquí, servir. Y esa palabra servicio es diaconía. En la iglesia se ha nombrado diácono, que es alguien que sirve. Y esto tiene que ver con un servicio práctico, sirviendo mesas. Me refiero o menciono servir mesas por el contexto en Hechos cuando se nombró a los primeros diáconos. ¿Se acuerda usted? Cuando era criticada la iglesia porque no se ocupaba de las viudas, fueron nombrados hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, y que sirvieran a las mesas. ¿Qué significaba eso? Que se ocuparan de esos servicios para que los apóstoles se ocuparan en la oración y en las enseñanzas. Entonces, esta otra palabra que es diaconía, culto primero, y luego diaconía, como un servicio práctico, sirviendo a las mesas, una ayuda, un quehacer, servicio, es un servicio, cualquiera que sea. De modo, hermano, que no es más sacerdote el que predica la palabra aquí que alguien que sirve las mesas. Amén. Que no quede, por favor, ninguna sombra de duda en eso. El que enseña en la enseñanza es un sacerdocio santo. El que sirve las mesas en servir es un sacerdocio santo. Y el Señor es agradado, alabado en esto. De modo que no menospreciamos para nada ningún servicio. Todo lo que usted haga, hágalo para la gloria de Dios. Y la tercera palabra que usa el Señor, el apóstol Pablo, en el verso 11 de Romanos 12, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en lo que requiere diligencia, verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ¿qué? Sirviendo al Señor. Y esa palabra viene de la palabra doulos. ¿Ha oído la palabra doulos? Significa esclavo. Se traduce muchas veces, incluso en la palabra, en la misma Biblia, se traduce como siervo. En lo personal me gusta traducirlo como es, más, porque la palabra esclavo denota más obligatoriedad que la palabra siervo. ¿Verdad que sí? Como que es un siervo, bueno, sí, está en servir, probablemente está sujeto a un horario, a unos días de la semana, si está en condiciones de hacerlo o no, pero el esclavo no es dueño de nada suyo, no es nada suyo, ni su tiempo, ni sus miembros, ni su fuerza, ni su sueño, y no reclama nada, porque todo le pertenece a aquel a quien servimos, a quien amamos. Y este es el tipo de servicio que es también usada la palabra ser esclavo. Es un servicio intenso,
una esclavitud, y se utiliza en servir a Dios. La usó, el apóstol Pablo usó esa misma palabra cuando Epafrodito le servía a Pablo mientras éste estaba en Roma. Se ocupaba de él, de su servicio. Era la palabra doulos. Es la misma palabra que usó el Señor Jesús cuando en Mateo capítulo 6 y verso 24 habla acerca de que nadie puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y servir a las riquezas. Es la misma palabra. Es algo que dice en sentido negativo. Tú no puedes ser doulos de las riquezas y del Señor. No puedes servirlo en esas... no puedes servir a dos señores. Dios nos ha dado el privilegio glorioso de servir a Cristo, y servirlo es maravilloso, hermano. Este servicio sobrepasa a cualquier otro quehacer que usted tenga en esta vida. No hay otra labor más loable que servir al Dios vivo. No hay otra labor, no hay otro trabajo. De manera alegre, gozosa, con celo, con emoción, hemos de servir a nuestro Señor. Estaremos mencionando las misericordias de nuestro Dios y trayendo a la memoria todo lo que el Señor ha hecho por usted. Todo aquello por lo que Él es digno de recibir suprema alabanza. Las muchas bendiciones, las muchas misericordias que el Señor ha tenido para nosotros. Por eso, hermano, por eso se nos demanda un acto supremo de adoración cuando ofrecemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ofrecernos a nosotros mismos como ese sacrificio de manera total y continua al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el primero y más grande mandamiento. No hay otro. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él es digno de recibir tal adoración. Él es digno de recibir esa adoración. Y menos que eso, el Señor no quiere. Menos que eso, el Señor no quiere. Termino el día de hoy, no con el tema, termino con el tiempo, pero no con el tema. El próximo sábado seguiremos hablando de esta misma labor, de este mismo apasionante tema. Y termino haciendo un llamado a las personas que probablemente no han pasado por los primeros 11 capítulos de Romanos. Que su condición es perdido, muerto, alejado de Dios. Al Señor no le agrada, no está pidiendo de usted que sea un hombre o una mujer religiosa, que vaya a tal o cual iglesia o a tal o cual congregación o denominación. El Señor quiere un corazón contrito y humillado, que reconoce su condición de pecador y su condición eterna, de muerte eterna. Y es hasta el día de hoy que la sangre de Cristo sigue vigente
para salvarle a usted. Mañana no sabemos. Pero la cruz de Cristo todavía está vigente hasta el día de hoy para salvar, para perdonar. Hago un llamado a que si usted es un creyente que hasta el día de hoy asiste a la iglesia solo para recibir, cámbiele por favor el chip y venga a ofrecer. Y aunque no venga a la iglesia, cada vez que se levanta usted, cada día que se levanta, sea para ofrecer un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y que si es usted un creyente que no ha vivido a la altura de un sacerdote, de un sacerdocio santo, pídale perdón a Dios y disponga su corazón para servirle de aquí en adelante como Él es digno de ser alabado. Vamos a orar.